Vamos al escenario del gas. En la costa tengo entendido, Martín, que hay gente que está diciendo el racionamiento de gas que le van a poner al Caribe. Extiéndanlo de una vez a todo el país, Martín. Efectivamente, Gustavo, y es desde la empresa encargada del suministro de gas a buena parte de la región Caribe que ha planteado precisamente que este racionamiento se amplíe a todo el país por el impacto que podría tener en la industria regional. Ramón Dávila, que es el gerente de Gases del Caribe, incluso hizo un llamado a los congresistas para que el proyecto de resolución se hagan comentarios en este sentido. Eso ha dicho. Estamos insistiendo ante el ministerio que el racionamiento sea a nivel de país, lo que determinará pues que es muy poco el efecto que va a tener sobre la industria si se reparte a nivel nacional. Entre tanto, Luis Miguel Fernández, presidente de TEPSA, una de las principales térmicas de la región, ha dicho que este racionamiento de 5 días es necesario para evitar un racionamiento eléctrico mayor luego cuando se pueda presentar una mayor dificultad. El Ejecutivo dijo que actualmente el escenario requiere estas medidas ante la deficiencia que se viene presentando con la situación de los embalses y que las térmicas que necesitan gas son el respaldo para el servicio eléctrico en todo el país. Déjeme saludar a esta hora, a las 7 de la mañana, 13 minutos, precisamente al señor ministro Andrés Camacho, el ministro de Minas. Ministro, muchísimas gracias por estar con la enorme audiencia de Caracol Radio. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, a ti y a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora. Ministro, aunque los expertos dicen que en términos jurídicos, en términos legales, en términos técnicos, sí estamos hablando de un racionamiento en la costa, entiendo que usted prefiere hablar de una priorización de gas para las térmicas. Sí, yo creo que además es importante hacer énfasis en dos asuntos. Primero, este tema es para hacer un mantenimiento de 4 días sobre la regasificadora. ¿Qué es la regasificadora? Es la infraestructura de importación que existe desde el 2016 que le entrega gas a las plantas térmicas del Caribe. Entonces, al salir de mantenimiento, pues necesitamos cubrir esa entrega de gas por esos 4 días. Para lograr hacerlo, esta regasificadora le entrega de manera exclusiva este gas a las plantas térmicas, pues debemos cubrir con otro gas disponible. Esta medida lo que busca es garantizar que se priorice durante esos 4 días la entrega de gas, los excedentes que podamos conseguir durante ese periodo para que precisamente no tengamos ningún desabastecimiento de energía eléctrica. Y por supuesto, mantener los balances de tal manera que no afectemos el gas del país. Y ahí el segundo mensaje es que no implica un racionamiento, no tiene nada que ver con los hogares, con el comercio, sino que es un procedimiento que desarrollamos especialmente con la industria, las grandes generadoras, para garantizar, además de eso, la preparación a la sequía del 2025. Eso es lo que estamos haciendo, Gustavo. Claro, ministro, no me queda claro el asunto y a mucha gente de la priorización para las térmicas. ¿Eso quiere decir que le tienen que quitar el gas a otro usuario para priorizar las térmicas? ¿Quién se va a quedar sin ese gas? No necesariamente. Durante esos días, eso va a depender mucho de la demanda de energía que tengamos durante esos días. La demanda está muy relacionada, por ejemplo, a las temperaturas que tengamos en la costa, y si tenemos lluvias, pues eso va a favorecer que no tengamos tanta demanda. Pero si llegamos a tener en algún momento, en un pico del día, una demanda fuerte, pues lo que vamos a necesitar es más gas para producir energía durante ese periodo de tiempo. Entonces, si necesitamos ese volumen disponible, lo que hacemos es del mercado priorizar el gas disponible para que se pueda atender ese parque de generación, esas térmicas, y así garantizar que no tengamos ningún desabastecimiento. Ministro, ayer se conoció que se terminó la firma de contratos a largo plazo de gas y que esto, se llaman contratos para suministro en firme, dejaba al país con un déficit ya no del 12% para el 2025 y del 30% para el 2030. ¿Cómo se explica esto? Y es realidad entonces que ya estamos hablando de un déficit del 30% de gas en Colombia. No, todavía estamos en proceso de negociación de contratos, no ha terminado. Durante esta semana se estarán dando la finalización de esos contratos. Nosotros hicimos una actualización del gas disponible. Tenemos cerca de 40 gigabatios adicionales, pero también hemos generado una medida desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas
para garantizar que tengamos un mercado flexible que no solo tenga contratos de largo plazo, sino que tengamos contratos de corto plazo. ¿Para qué es importante? A veces no necesariamente es que tengamos dificultades con la oferta de gas, sino que ese gas necesita algunas condiciones para ser comprado y vendido. Son ajustes que hay que hacer en el mercado. Cuando yo tengo periodos muy largos de contratación, 3 años, entonces entre periodo y periodo, si tenemos gas disponible, no existe un mecanismo en el mercado para comprar en esos periodos el gas disponible. Lo que estamos haciendo es flexibilizar condiciones para que tengamos un mercado de corto tiempo que nos permita así cubrir la demanda del 2025, que es el trabajo que estamos haciendo y que vamos a garantizar para el próximo año. Ministro, ayer alguien me decía, no, pero es que en años anteriores cuando se han hecho mantenimiento de plantas, como es el caso ahora de SPEC, de la regasificadora, no habíamos tenido que suspender el servicio. La verdad es que creo que sí había, en casos como el de Cusiana, sí hubo en alguna época que hacerlo. En este caso es porque el gas local no da el abastecimiento y por motivos hidrológicos, o por qué tenemos que hacer esta semana de racionamiento o de priorización, como dice usted. Sí, en el pasado lo hemos usado. Este es un mecanismo, de hecho, casi que es el mismo texto. Lo que cambia son las condiciones climáticas, algunas de esas medidas. Se usó, hay una resolución del 2009, del 2020, 2021, en el 2014 también se usó la figura, porque depende mucho de las variables climáticas. Ustedes saben, estamos a punto de terminar el año más caluroso de la historia. Eso ha implicado aumentos de demanda, especialmente en el Caribe, producto de las condiciones que en los hogares se deben mantener para algún confort. Entonces, es una medida que es preventiva para lograr que esos 4 días de mantenimiento no tengamos ninguna dificultad. Se ha utilizado en el pasado y en cualquier escenario lo que siempre aseguramos, y existe la medida para eso, se garantiza siempre el abastecimiento esencial, que en primer lugar es el de los hogares. Entonces hace parte de esas medidas preventivas para preparar las condiciones hacia el 2025. A propósito precisamente de eso de los hogares, ministro, nos decía ayer la doctora Murgas que de acuerdo con el gestor del mercado, el déficit de gas en 2025 es del 12% del total de la demanda y si las cosas siguen como van, del 30% en el 2026. ¿El Ministerio de Minas y Energía está de acuerdo con esa cifra? ¿Eso es lo que nos falta? ¿El déficit que tenemos es ese porcentaje? No estamos de acuerdo con la cifra. De hecho, eso ha sido parte de la discusión que hemos tenido con el gremio. Evidentemente, ellos actúan como gremio y tienen pues unos intereses que les llevan a preocuparse por algunos de estos temas, pero tiene que ver especialmente con algunas condiciones del mercado. Como les decía, no es que tengamos un problema de oferta que pueda inmediatamente señalar que tenemos una dificultad del 12%. Nosotros hemos venido haciendo un análisis, hay unas investigaciones en curso, porque es posible que en el mercado se esté sobrecontratando. Es decir, hay gente que ha comprado más gas del que necesita y esa sobrecontratación ha llevado a que algunos agentes queden descubiertos. Es parte de la revisión que estamos haciendo con la Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia de Industria y Comercio. Es parte también de lo que hemos trabajado con el gestor del mercado de gas en el país. Y pues con esos movimientos, si logramos definir, identificar muy bien dónde hay una sobrecontratación, que hay que decirlo, no quiere decir que sea nada ilegal, sino que los agentes en un mercado, cuando llegan estos mensajes de desabastecimiento, en fin, pues se producen dos cosas. Algunos intentan asegurar más gas por si acaso, pero también eso tiene un impacto en los precios y en un mercado, pues cuando hay condiciones de escasez, eso eleva los precios y eso genera más ganancias para algunos actores, así que hace parte también de fenómenos en el mercado que estamos revisando. Señor ministro, hay un paro minero fundamentalmente en el nordeste, el Bajo Cauca antioqueño, en Chocó, Córdoba, Bolívar y Santander. El principal reclamo es que no han cumplido con la formalización, dicen ellos, de las promesas en torno a la minería ilegal. ¿Qué le responde el gobierno hoy a toda esta gente, que son más de 30.000 personas que están protestando? Pues primero, nosotros llevamos más de un año trabajando en estos territorios con muchas de estas organizaciones. Hemos venido adelantando esa agenda, no solo de formalización, sino de acompañamiento a la pequeña minería para lograr con institucionalidad. Hemos abierto oficinas adicionales en muchos de estos territorios. Hemos abierto una oficina de la Agencia Nacional de Minería en Caucasia, en el Bagre. Sé que hay un plan de trabajo en desarrollo.
Hay dos temas que detonan este paro especialmente. Uno tiene que ver con la reserva temporal, especialmente para páramos, y es producto de lo que el modelo minero que heredamos dejó, títulos mineros, operaciones mineras en lugares estratégicos de ecosistemas. Y en esa conversación hemos estado para resolver esos asuntos, especialmente eso tiene que ver con la movilización que se está dando en los Santanderes. Y en esas conversaciones hemos venido trabajando con el Ministerio de Ambiente, hemos estado haciendo presencia con ellos y lo más importante de esta movilización es decirle a la gente que mantenemos esa disposición de diálogo, de sentarnos, de encontrar rutas para definir cómo avanzar en estos problemas complejos. Y segundo, que desde el gobierno nacional, sus diferentes ministerios, estamos en total disposición de revisar sus inconformidades y las propuestas que tienen, que ya nos las han hecho llegar durante la última semana y durante las horas hemos estado conversando con ellos y creemos que a través del diálogo podremos resolver estas inquietudes. Ojalá, ministro. Muchísimas gracias, señor ministro de Minas. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias y buen día.